Tenerlos a todos aquí en Sofos hoy y también a nuestros invitados y por supuesto a Juan Alberto Fuentes Knight. Un aplauso, por favor. Buenas noches, en nombre de FIG Editores, sean ustedes bienvenidos a la presentación de la economía atrapada, historias de poder y Estado encadenado. En primer lugar quiero agradecer a Sofos siempre por la hospitalidad para presentar nuestros libros acá. En segundo lugar, agradecer a Ricardo y a Cari por hacer los comentarios esta noche del libro La economía atrapada. Y bueno, pues el agradecimiento más grande de FIG Editores para Juan Alberto Fuentes Knight, de quien publicamos en FIG este segundo libro hace 11 años, ¿verdad? Que publicamos Rendición de Cuentas, un libro que aún sigue siendo relevante para entender Guatemala. Si Rendición de Cuentas es relevante para entender Guatemala, la economía atrapada lo será mucho más. Es un libro que teníamos entre manos, digo yo, con Juan Alberto desde hace varios años. Yo recuerdo que fue después de una conferencia que él dio en Casa Ariana sobre situación política, económica de Guatemala, que le planteé la posibilidad de hacer un pequeño libro de una propuesta económica para Guatemala, desde una propuesta desde la política, de política económica para superar las condiciones del país. El libro se demoró y finalmente el año pasado me mandó un librito que había crecido un poco, no era el pequeño libro que habíamos pensado de 120, 150 páginas, pero sí mantiene una cuestión fundamental que habíamos conversado. Es un libro sencillo, es un libro para guatemaltecos y guatemaltecas interesadas en entender el país. Yo diría que es un libro para público general, medianamente educado por supuesto, pero no es un libro para especialistas. Y ese para mí es una de las grandes riquezas que tiene el libro. Pero bueno, no los quiero cansar yo, quiero agradecer, como decía, a nuestros comentaristas de lujo, Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo, politólogo, profesor de la Universidad de San Carlos, y Karen Slowik, que es especialista en desarrollo. Vamos a intervenir primero Ricardo, posteriormente, inmediatamente pasa el micrófono a Karen, y luego Juan Alberto, y al final tendremos un espacio para intercambio con ustedes. Muchísimas gracias. Hacer un pequeño cambio en la agenda que acaba de decir Raúl. Voy a empezar yo. Voy a partir del hecho de que justamente yo no soy economista, soy politóloga, pero sí soy alguien que trabaja en los temas de desarrollo desde hace muchísimos años, y si yo lo pude usar, eso quiere decir que no importa la disciplina de donde provengan, así se puede aprovechar este libro. Para mí es verdaderamente un honor, un privilegio, porque aparte de la enorme amistad y cariño que tengo a Juan Alberto, pues nos une una historia de trabajo de muchos años atrás con los informes nacionales de desarrollo humano. Y entonces yo voy a hacer un breve comentario del libro un poco desde esa perspectiva, ¿verdad? De una persona que trabaja el desarrollo y cómo entender estos otros aspectos que normalmente no salen en ese tipo de análisis técnicos, o no salen tanto, realmente son pertinentes para eso que Raúl nos decía, ¿verdad? Para comprender mejor la textura, ¿verdad?, que subyace detrás de muchos datos,
detrás de muchos de los hechos con los que nos enfrentamos cada día en nuestra sociedad, tristemente. Yo empiezo planteándoles que el propósito del desarrollo es crear condiciones para mejorar la calidad de la experiencia de la vida humana, ampliando el rango de libertades de que gozan las personas para que puedan ser y hacer y sobre todo realizarse en esa vida. No se trata solo de generar un ingreso o de tener una buena salud, se trata sobre todo de sentir satisfacción, de sentir logro, de sentirse vivo uno, vital, y que además puede tener las condiciones básicas para ello, que tienen que ver obviamente con tener buena salud, con tener nutrición, educación y también por poder participar activamente en la vida de la comunidad donde uno pertenece. Estoy usando, como ustedes puedan escuchar y algunos pueden reconocer, un paradigma que fue el que nos unió en un tiempo en el trabajo que hacíamos, que es el de desarrollo humano. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque lo que queremos todos es remover los obstáculos que hay en nuestra sociedad para que nos impiden el goce de las libertades humanas. Desde los obstáculos más básicos como la falta de acceso a salud o educación, la falta de recursos para poder alimentar adecuadamente a nuestra familia, no digamos mantener, conservar y expandir nuestras libertades políticas y civiles, que como bien vemos también se ponen muy fácilmente en riesgo. El éxito de esta sociedad debería evaluarse por la capacidad que tiene para lograr generar estas condiciones para todos sus ciudadanos y así ampliar ese rango de libertades, en lugar de solo medirnos por el tamaño o cantidad de riqueza que se genera. Como muchos saben, desde esa perspectiva, pues Guatemala es la principal economía de Centroamérica, se generan miles y millones de dólares anuales con la actividad productiva del país. Pero ¿cómo se traduce eso en nuestro bienestar? Es siempre donde paramos, ¿verdad?, en un laberinto que pareciera no solo no tener salida, sino más bien, como dice el título del libro, que está atrapado, está cautivo, está en algunos otros lenguajes detenido de alguna manera, no solamente por hechos o dinámicas naturales, sino por otro tipo de factores que son los que se abordan acá. Así que esta noche no está en discusión si hay que generar o no riqueza material para lograr el bienestar humano. Esto es obvio, y hay que hacer sostenible en el tiempo dicho bienestar. El gran problema de nuestras sociedades surge cuando todo el propósito de ser de la sociedad se reduce a lograr riqueza económica. Y peor aún, cuando esto solo sirve para el bienestar de unos cuantos. O se persigue de tal manera que termina por destruir la propia base de sostenibilidad de la vida humana en el planeta. Por eso es fundamental entender cómo funciona la economía de una sociedad. Y eso va mucho más allá del buen manejo de cifras, de indicadores, de modelos matemáticos o de la propia teoría económica. A fin de cuentas, todos los procesos económicos fundamentales de la sociedad, producción, distribución, consumo, no se hacen solos. Ni siquiera en la era de la inteligencia artificial se hacen solos. Se hacen de la mano y por seres humanos. La vida en sociedad la construimos los seres humanos y por consiguiente la economía también. Y por ello es imperativo entenderla también desde esa perspectiva sociológica, como un entramado de relaciones y dinámicas que se establecen entre seres humanos individuales y colectivos que los llevan a controlar los procesos de la economía y los recursos que permiten la creación de riqueza material y, por supuesto, a controlar también su destino y su uso. El libro que nos entrega hoy Juan Alberto es una impresionante narrativa de esta dinámica histórica que ha configurado el desarrollo de Guatemala hasta el día de hoy. Este libro nos da la oportunidad de entender no desde las cifras, aunque también usa cifras, o no desde el análisis de sectores económicos, aunque también lo hace, sino desde la perspectiva de sujetos reales, de grupos de sujetos reales, de familias, de conglomerados que fueron configurando desde el siglo XIX a la fecha la estructura económica, social y política del país y la verdadera naturaleza y finalidad del Estado, tan alejada en el caso de Guatemala de esa narrativa formal que nos dice que su finalidad y propósito es el bien común.
cada vez estamos más lejos de eso. Basta con leer la introducción del libro de Juan Alberto para entender el hilo argumental que hilvana la extensa, profunda y detallada travesía por la historia a la que nos invita con su lectura, este libro. Grandes consorcios familiares nacionales, con inversiones en variadas actividades económicas y en diversos países, constituyen el ingrediente básico de la economía guatemalteca. Del impacto de estos grandes consorcios de familias como Castillo, Herrera, Gutiérrez, Novela, entre otras, y de los tratos que han realizado con el Estado, ha dependido en buena medida cómo funciona la economía nacional y por ende también sus resultados. También argumenta Juan Alberto que estas familias y consorcios familiares han tenido una capacidad indiscutible para establecer estos tratos con la élite política del Tur. Y ahí sí, la habilidad ha sido tal que no importa si es un dictador, si es un grupo militar o políticos civiles, todos estos tratos se han ido realizando. Estos tratos no han sido pensados desafortunadamente, porque todas las sociedades y sus conglomerados hacen tratos, hacen pactos. Estos pactos económicos no son pactos de amplio alcance para el bienestar del conjunto de la sociedad, sino más bien son tratos pensados para un beneficio más particular de sus negocios y de temas de interés, porque no todo es simplemente la economía. Esto explica el crecimiento económico, sin duda, pero también la manera en que se concentra la riqueza y el bienestar en nuestro país. Y también nos explica su antítesis, la amplia desigualdad, la profunda exclusión de las grandes masas poblacionales del país. Más allá de eso, el libro nos documenta cómo la captura del Estado guatemalteco y su economía atrapada son rasgos de larga data y que están profundamente enraizados en el ADN que configura la matriz económico-política nacional. Este es un Estado capturado casi desde sus orígenes, y la democratización del país en 1985 ni la firma de la paz en 1996 lograron romper con sus ataduras. Más bien, los gestores del poder lograron adaptarse a las nuevas circunstancias y su táctica es efectiva: cambiar todo para que no cambie nada. Lo que vivimos hoy en día, tiene la misma génesis, solo que ahora otros poderes no tradicionales y no ortodoxos han entrado también en la disputa por controlar el Estado. Pero las estrategias siguen siendo las mismas: unirse todos ellos contra el pueblo, contra la dignidad, contra el respeto por los demás y sobre todo contra el bienestar de las personas más vulnerables del país. En materia económica, claramente lo dice Juan Alberto, estos tratos dieron lugar a políticas que no favorecieron un crecimiento económico incluyente. Más bien, los grandes consorcios familiares ejercieron su poder y fueron modelando el Estado, el mercado también y muchas otras instituciones sociales, tolerando solamente a los rivales débiles que no amenazaran esta forma de reproducir su poder y riqueza. Repito, esta forma de operar no arrancó en los años 80 del siglo XX, con la liberalización económica y la más reciente oleada de globalización. Pero el libro se enfoca en examinar cómo operan dichos tratos de entonces para acá, y con ellos se explican muchos fenómenos económicos que los que trabajamos en temas de desarrollo queremos enfrentar y superar: pobreza, desempleo, informalidad, en mi caso temas como la inseguridad alimentaria, el hambre, la precariedad de servicios públicos esenciales como la salud y la educación. Cosas que posiblemente, si cambiaran, desdibujarían y desconfigurarían cómo funciona esta maquinaria de los tratos, porque transformarían la vida y las posibilidades también de ejercer lo que Amartya Sen llamaba su capacidad de agencia de las personas. Y por eso todos estos elementos, desafortunadamente, solamente se han agudizado en los últimos años. Basta con ello remitirnos a los acontecimientos que vive el país del 2016 a la fecha como la muestra más reciente de esa economía atrapada, de ese Estado capturado y además perverso, porque utiliza los instrumentos y maquinarias que fueron creados en principio para el bien común para actuar maliciosamente contra otros. Como Juan Alberto devela en la trama de su libro desde la introducción, ustedes podrían pensar que basta con leerlo. Sin embargo, cada uno de los 23
3 capítulos del libro es una oportunidad para navegar por nuestra compleja historia, visualizando a aquellos que mueven los hilos, no solo los que les responden. El estilo narrativo novelado, que refleja una prosa madura, está alejado de lo que tradicionalmente se encuentra en los textos económicos o de economía política. Nos conduce con mayor facilidad a entender no solo el qué, sino el por qué y sobre todo por quiénes es que principalmente estamos como estamos hoy en día. Es una perspectiva necesaria, pues frecuentemente se le atribuye a las masas sin oportunidades o a los inconformes de distinta gama la responsabilidad sobre lo que ocurre en el país. O peor, esos rostros terminan desdibujados en una densa nebulosa de sujetos tácitos, de generalizaciones que terminan cumpliendo el mismo cometido: impedir que la gente le dé sentido y explicación a por qué estamos como estamos. El libro es francamente extenso, los que ya lo tengan en su mano lo podrán constatar, porque impresionantemente es un libro sustancioso, rico en contenidos e información documental. Realmente no se siente pesado leerlo por la lógica de la prosa y de la narrativa empleada en el mismo y la manera que nos explican los tratos fundacionales que se hicieron en su momento. Esos dos, en los últimos 2 capítulos, son fundamentales, pero a partir de ahí es mi opinión que se pueden escoger, digamos, los capítulos que a uno más les interesa. En mi caso, yo me enfoqué en los capítulos 5 y 6 sobre la infantería desprotegida. Hasta los títulos son así como, a ver qué estará por leerse. Y la infantería en la elaboración del alimento, el comercio y los servicios. Y por supuesto, en el capítulo 16, la salud como un nuevo destino de las gestiones del poder. Estos fueron los que ya más logré avanzar. Y me parece que realmente son provocativos, y con ello no quiero decir que necesariamente nadie tenga que estar totalmente de acuerdo con lo que digo, pero lo que no pueden ustedes eludir en este libro es que los va a obligar a pensar, los va a obligar a cuestionarse, a revisarse y a revisar lo que tienen en su esquema al respecto de cómo funciona nuestro país y por qué. Así que con esto voy cerrando. Tal vez decir que su aporte al conocimiento y la comprensión de por qué estamos como estamos es invaluable. Y se suma además a lo de otros autores nacionales y estudiosos de nuestro país que han aportado la comprensión de la economía política de la configuración social y económica guatemalteca. Entender por qué estamos como estamos y quiénes son los protagonistas de esta triste y dura historia nos debe ayudar a actuar distinto. Comprender que para erradicar el hambre, por ejemplo, y la desnutrición, lo que se necesita es entender qué es la economía el problema, ¿sí? Y qué es la economía la que hay que transformar para que podamos salir de esas inagotables y prolongadas políticas que finalmente lo único que hacen es paliar y mantener las cosas así mientras no se modifican los aspectos que necesitamos, y es que las personas puedan tener posibilidades de generar un ingreso digno suficiente para alimentar a sus familias, para vivir con dignidad y para ser constructivos y productivos en su sociedad. Por eso cierro con estas palabras: necesitamos más democracia política, más democracia social y también necesitamos democracia económica. Estas palabras son fundamentales, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde más bien parece que estamos caminando no solo para atrás, sino al revés. Y es el momento entonces de aprovechar estos espacios para poder dialogar y ver cómo podemos romper con todo esto y crear una sociedad económicamente más democrática e incluyente que nos beneficie a todos y que nos lleve a una era distinta en materia de desarrollo humano. Y países como Corea y los asiáticos lo lograron, Guatemala podría, pero aquí hay una de las razones por las cuales en este libro se explica por qué nosotros todavía no hemos podido. Así que mil gracias por esta invitación a Raúl, mis felicitaciones a Juan Alberto, mi agradecimiento porque me ha invitado a comentar su libro, y los invito a todos a leer este aporte fundamental para nuestra reflexión sobre el país. Muchas gracias.
Buenas noches. Pues en primer lugar agradecer la invitación a comentar este libro. Pues ya sabemos el título, La economía atrapada, gestores de poder y Estado encadenado, y felicitar a su autora, Juan Alberto Fuentes Knight. También reconocer a Raúl Figueroa y a FG Editores por atreverse también en estos tiempos oscuros a publicar un libro que no solo aborda el núcleo de la economía y las relaciones de poder, sino desde el título desafía a estos actores que han capturado y encadenado al Estado. Ya lo decía Karin, un libro voluminoso, 445 páginas, 3 partes, 23 capítulos, epílogo, referencias y agradecimientos. Como lo dice el autor, es el resultado de un trabajo detectivesco para indagar la historia de los principales actores económicos, su desempeño en las áreas más importantes, su relación con el Estado y cómo han enfrentado los cambios en la economía local y global. Analiza un amplio espectro de actores, desde los grupos empresariales globalizados hasta las economías ilícitas, pasando por la agricultura familiar y los migrantes. Y en cuanto a la temporalidad, pues va de finales del siglo XIX al presente, ¿verdad? Aborda también las consecuencias de la pandemia del COVID. Como lo señaló Karin, el libro dialoga, complementa y en buena medida supera los trabajos que hasta el momento nos habían permitido aproximarnos a los grupos empresariales. Los 60 años de historia económica de nuestro amigo, ¿verdad?, Alfredo Guerra Borges, las aproximaciones de Fernando Valdés que quedaron interrumpidas por su prematura muerte, las caracterizaciones de los grupos económicos que en su momento realizó Mayra Palencia, el libro de Dosal sobre los industrialistas y las aproximaciones regionales de Bulmer Thomas, Alexander Segovia y Benedictín Bull. Y digo que los complementa y los supera porque Juan Alberto no se quedó con la información disponible u oficial. Para varios sectores de la economía, él procesó información primaria disponible, información que no encontramos en otros documentos, confrontó la información oficial, cruzó distintas fuentes y sobre todo confrontó los argumentos e interpretaciones existentes con una revisión exhaustiva de fuentes primarias y secundarias. Utilizó entrevistas y la experiencia acumulada como investigador, funcionario de gobierno y del mundo, digamos, internacional y especialista de economía y fiscalidad. En términos disciplinarios, pues aunque se ubica en el campo de la economía política, hace referencia a la historia, la literatura, la sociología, la antropología. En el libro aparecen referencias al capitalismo del centavo, de Sol Tax, por ejemplo, una investigación antropológica realizada en Panajachel hace 90 años. Y también discute, ¿verdad?, con la teoría de la economía campesina de Chayanov. Vamos a ver, para no repetir, el análisis por sector y por consorcio familiar, como lo denomina Juan Alberto, no fue fácil ni complaciente. No se casó con el relato épico del empresario sacrificado que de la nada logra acumular, ni con las explicaciones que caricaturizan o simplifican la constitución de estos grupos. Reconoce la ambición, la intuición empresarial y el sentido de oportunidad, pero ubica en su justa dimensión los apalancamientos reales que han permitido la acumulación originaria y continuada de algunos de estos grupos. El libro pues tiene múltiples entradas: historia, economía, antropología, y nos da elementos para comprender el pasado y el presente. Yo decidí hacer el centro de mi comentario en la parte política y veo que buena parte del público está también en la política activa. Me imagino que muchos de los que estamos acá esta noche estuvimos pendientes el domingo de los resultados de las elecciones de Colombia y escuchamos con mucho interés el discurso del presidente electo Gustavo Petro. Además del llamado a la humanidad sobre la necesidad de cambiar para poder vivir sabroso, Petro dijo: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia. El discurso nos hizo recordar, no por haberlo escuchado, sino por haberlo leído, lo enunciado hace 71 años, un 15 de marzo del 51, por el presidente Jacobo Arbenz Guzmán,
en su toma de posesión. Nuestro gobierno, decía él, se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia los 3 objetivos fundamentales siguientes: convertir nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económico independiente, a convertir a Guatemala de un país atrasado y de economía predominantemente feudal en un país moderno y capitalista, y hacer porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo. Y partiendo de estas coincidencias en lo que planteaba Petro el domingo y Jacobo Arbenz Guzmán hace 51 años sobre la necesidad, 71, perdón, la necesidad de desarrollar el capitalismo y las fuerzas productivas, es donde quiero iniciar mi reflexión sobre las dificultades que las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias, el campo progresista han tenido para caracterizar y entender a los grupos empresariales, a los actores económicos y eventualmente construir una política de alianzas. Esto tomando como base el libro de Fuentes Knight. Como lo recordaba Edmundo Urrutia en un post hace algunos días y lo ha planteado por escrito en otras oportunidades, el Partido de los Comunistas Guatemaltecos, el Partido Guatemalteco del Trabajo y en general los partidos de la Revolución de Octubre creyeron que la creación o el fortalecimiento de una burguesía nacional les permitiría contar con un aliado para desarrollar el capitalismo moderno, superar las relaciones feudales y coloniales y eventualmente avanzar a etapas de un desarrollo superior. Desde esa óptica, la burguesía nacional debería ser un protagonista, ¿verdad?, de la derrota de la oligarquía agraria. Como lo señala el libro de Fuentes Knight, durante la Revolución de Octubre se implementaron una serie de medidas y tratos para fortalecer el desarrollo de la industria nacional y la modernización del capitalismo. Los gobiernos revolucionarios tomaron decisiones que fueron clave, incluso para que algunos de los consorcios familiares que se describen en el libro eran el salto adelante. En el libro se ponen varios ejemplos. Pese a esto, la oposición al cambio, el rechazo a las políticas laborales, a la ley de reforma agraria y el anticomunismo posicionaron a esta, entre comillas, burguesía nacional en apoyo a la intervención estadounidense y el derrocamiento del presidente Arbenz. Después de la experiencia del 54 y también simplificando los argumentos, desde el campo revolucionario y particularmente del marxista, se definió como enemigo a derrotar a la oligarquía burguesa terrateniente, que era el núcleo dominante, coordinador y aglutinador de las clases explotadoras. Desde el campo insurgente, esto llevó a la realización de secuestros, la ejecución de empresarios, la destrucción de infraestructura y el cobro del impuesto de guerra. Esto contribuyó a unificar a estos grupos en su alianza con el ejército y con los políticos permitidos, y a que se financiara y se participara activamente en las operaciones contrainsurgentes. En el libro se da cuenta de esto. Para la década del 60 y el 70 ya estaba constituido el poder del CACIF, y dice: numerosos secuestros y asesinatos de empresarios ejecutados por organizaciones guerrilleras surgidos a principios de la década del 60 también favorecieron su unidad y la alianza con la élite militar. Tras la democratización y la profunda crisis de los años 80 del siglo XX, se dio o se quiso ver un cambio, estoy hablando desde las perspectivas de la izquierda, en la apreciación de los grupos empresariales. Fue el momento en que, como lo denominó Dosal, ascendieron esas élites industriales, y se esperaba que estos industriales modernizaran la economía, impulsaran un proyecto de país más desarrollado y con mínimos sociales para todas y todas. Y efectivamente surgieron nuevos métodos gerenciales. En el libro se analiza en detalle el cambio, por ejemplo, en la industria azucarera, nuevos discursos. La Asociación de Amigos del País se lanzó a producir una historia general de Guatemala, y algunos recordarán, el primer periodo del periódico Siglo XXI expresaba esa pluralidad y este espíritu modernizador.
Parecía que finalmente las élites eran portadoras de un proyecto político modernizante que terminaría con las inercias del modelo oligárquico. Y algunos sectores progresistas lo pensaron, pero 3 momentos nos mostraron que esto no era así. En la reacción al Serranazo, donde justamente estas élites, estos grupos que predominaron en la instancia nacional del consenso y en la salida a la crisis, se produjo la depuración del Congreso, que terminó con los partidos ideológicos y programáticos y convirtió el sistema de partidos, con honrosas excepciones, claro, en un mercado, y se impulsaron las reformas constitucionales del 94. Como lo explica el libro de Juan Alberto, las consecuencias de estas reformas las seguimos viviendo hoy. Guatemala, dice el libro, de nuevo fue víctima de una versión extrema de la estrategia neoliberal dirigida a encadenar al Estado. La iniciativa de prohibir el crédito otorgado por el Banco de Guatemala fue apoyado por los gestores del poder, incluyendo a la familia Bosch Gutiérrez, que había tenido un papel destacado durante la crisis ocasionada por el presidente Serrano. El paquete de reformas incluyó otras que también debilitaron al Poder Ejecutivo, sometieron al Poder Judicial a la influencia de los gestores de poder y neutralizaron órganos de fiscalización. Se hizo mediante una reducción del periodo presidencial de 5 a 4 años, la creación de las comisiones de postulación para nombrar magistrados de las Cortes y al Contralor de Cuentas. La prohibición para que el Banco de Guatemala otorgara financiamiento al gobierno significó que la única opción del gobierno para obtener crédito interno era vender bonos a los bancos. Para los bancos esto se volvió el gran negocio. Más rentable y seguro invertir bonos emitidos por el Estado que financiar a pequeños y medianas empresas. A las grandes empresas no les afectaba, puesto que, como lo señala en el libro, tenían asegurado su acceso al crédito de los bancos porque eran los dueños. El segundo momento de esta no modernización tuvo que ver con los acuerdos de paz. Como ha sido ampliamente señalado, la dirigencia de URNG llegó a pensar incluso que cogobernaría con el PAN de Álvaro Arzú. Esto implicó diluir los contenidos del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que fue formulado en un lenguaje ambiguo que ocultaba las políticas neoliberales que encarnaba, y la URNG se prestó también a neutralizar a la oposición y la protesta de las organizaciones sociales. Y contrario al espíritu de la negociación, ese momento, ¿verdad?, del gobierno de Álvaro Arzú fue el periodo del desmantelamiento del Estado y la privatización de las pocas entidades públicas. En cada uno de los capítulos, sobre todo después de los históricos, podemos leer cómo justamente en ese periodo se distorsionó, ¿verdad?, aún más las capacidades del Estado. Y el tercer acto de la tragedia o la farsa en ese momento fue el pacto fiscal. La fotografía de la marcha de los líderes de la antigua insurgencia con grandes empresarios para presentar esto congela este momento. Y ahí hay divergencias. Juan Alberto dice que la experiencia fue positiva por las lecciones y los aprendizajes de diálogo, pero los resultados pues habrá que discutirlos. Así, la idea del empresariado modernizante o la facción modernizante de la burguesía o del empresariado tampoco dio resultados. Frente al gobierno de Alfonso Portillo y la afectación parcial de algunos tratos, se creó un nuevo discurso, y fue el del enfrentamiento entre el capital tradicional y el capital emergente. Mientras que el capital tradicional era limpio, aristocrático, producto del trabajo y el sacrificio de empresarios exitosos, el capital emergente era sucio, proveniente de negocios ilícitos, cuando no del narcotráfico. Se utilizó esa diferenciación también para expulsar posibles competidores del Estado. Y ese discurso fue aprovechado también por algunos grupos empresariales para legitimarse, y de cara a las elecciones de 2003 se planteó también para algunos actores de izquierda la idea de apoyar al capital tradicional para salvar a Guatemala del capital emergente. Y el resultado fue la elección de Óscar Berché. Como sabemos, durante su gobierno hubo una fuerte presencia empresarial,
se dieron los resultados contrarios a lo esperado en el sentido del rescate del Estado. Y pongo dos ejemplos. A través del PACUR y del listado geográfico de obras se normalizó la compra de votos de los diputados para comprar o construir mayorías. Y justamente en el Ministerio de Gobernación, encabezado por un expresidente de la Cámara de Industria, se anidó, ¿verdad?, en el sentido clásico, un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad, donde supuestamente para enfrentar a grupos criminales se realizaron operaciones de limpieza social, ejecuciones extrajudiciales, tumbes de drogas y el apoyo a grupos del crimen organizados. Hoy sabemos que no existe esa diferenciación entre los capitales en torno a lo lícito y lo ilícito, que coinciden en el sistema bancario, en la defensa de sus intereses y en la perpetuación de la impunidad. Más recientemente, en 2015, que ya fue hace 7 años, cuando la CICIG y el MP denunciaron la estructura de la línea y los primeros casos que involucraban a funcionarios, el apoyo de los grupos empresariales fue unánime. Surgió incluso un Frente Ciudadano contra la Corrupción, en el que aparecían destacados empresarios. Personeros del CACIF participaron en algunas reuniones de la Plataforma para la Reforma del Estado promovida por la USAC, pero conforme las investigaciones fueron incluyendo a empresarios y sobre todo el caso del financiamiento ilícito de FS Nación, que involucró a los grupos más importantes, cambió esa posición. Viendo amenazadas sus intereses, estos grupos no tuvieron ningún escrúpulo en incorporarse y apoyar por todos los medios esa coalición que denominamos Pacto de Corruptos. Y como lo señala Juan Alberto, no en este texto, sino en una conferencia, se arroparon en una máscara ideológica en la que convive el anticomunismo, el cristianismo conservador, el neoliberalismo y este antiimperialismo de oportunidad. Para algunos comentaristas hoy es difícil entender por qué estas élites han optado por alinearse con las mafias antes que enfrentar el fin de los privilegios. Incluso algunos de buena fe piensan que son una suerte de rehenes de estos grupos, cuando en realidad actúan como lo han hecho históricamente, privilegiando sus intereses y sin ver más allá. De ahí que el concepto élite depredadora y la consigna, ¿verdad?, un futuro sin CACIF, tengan tanta aceptación y sean ya parte del sentido común. Pero para pensar una estrategia política, estas simplificaciones no son necesariamente útiles. Y ahí es donde se resalta la propuesta de Juan Alberto para entender los actores económicos. Estos incluyen las élites empresariales y los grupos empresariales, lo que él denomina los gestores de poder, que ya lo van a leer y en la entrevista de Plaza Pública está muy claro, los exportadores rentistas, ¿verdad?, palma aceitera, banano y caña de azúcar, magos, ¿verdad?, que son estos exportadores no tradicionales y, digamos, innovadores hasta cierto punto de vista, y lo que ya se ha mencionado, ¿verdad?, esa infantería. Para caracterizarlos y valorarlos, Juan Alberto no solo utiliza las cifras del Producto Interno Bruto, que representa cada uno, sino lo combina con una discusión sobre la generación de empleo, la inversión y la productividad. Y en esto resulta clave el papel de lo que él denomina como la infantería y los magos, que son quienes más empleo producen y quienes más invierten en Guatemala, contrario al discurso de creemos, confiamos, invertimos en Guatemala. Es en esa ruta donde eventualmente pueden identificarse aliados para transformar este país. Pero, como lo señalé en este recorrido, no podemos seguir siendo ingenuos. Los actores económicos, sin duda, son fundamentales en la generación del empleo, en el desarrollo del mercado interno, en el crecimiento de la economía, pero históricamente han priorizado sus intereses. En la parte final de su libro, Juan Alberto propone una serie de nuevos tratos para cada uno de esos sectores, tratos que deben basarse en el acuerdo democrático y en el interés común. Y esto ni en Guatemala ni en ningún país del mundo se ha producido por concesiones altruistas.
será sin duda el resultado de la construcción de una mayoría política y electoral que posibilite, por medios democráticos, avanzar en la implementación de políticas distributivas, el impulso de una economía sostenible, la transformación de las relaciones entre el Estado y los pueblos que habitan Guatemala y terminar con estas insoportables desigualdades que nos agobian. El libro de Juan Alberto Fuentes Knight contribuye a esta discusión y a trazar estas rutas, por lo que, una vez más, mi agradecimiento y mis felicitaciones. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches. Yo también me uno al agradecimiento a Sofos, bueno, a los dos excelentes comentaristas, Karin y Ricardo, y por supuesto a Raúl, que me dio esa esperanza que menciona en el libro, pero lo voy a decir de todos modos. Tener la seguridad de que uno va a poder publicar el libro es bastante importante, ¿no? Y Raúl me dio esa seguridad desde el principio. Y con mucha confianza y además con un trabajo excelente. Yo creo que todos estarán de acuerdo que el libro realmente es muy atractivo, está bien editado. Además, Raúl participó en esa edición. Y en fin, yo espero que sea del interés de todos. Ahí, yo voy a ser bien breve, hay 4 temas que quisiera destacar. El primero es que este es un libro que busca democratizar el conocimiento sobre la economía guatemalteca, en un sentido de economía política, no solo de conocer qué pasó en tal sector, sino por qué ocurrió eso en ese sector, cuáles fueron las fuerzas políticas y sociales que incidieron en ese sector, o en la economía en su conjunto, y cómo se fue desarrollando. Ahí tiene razón Ricardo en destacar que fue un trabajo de detective. A veces uso la palabra detective, a veces uso la de arqueología, porque es un poco de estar desenterrando información o de estar buscando por todos lados. Y eso tiene que ver con un problema muy serio de Guatemala, que es la falta de información. No es solo información estadística, es información de todo tipo. Y uno lo que ve son islotes, a veces empresariales, donde se maneja muchísima información, pero la información no sale de ahí. Entonces esto exige realmente un trabajo bastante más difícil que normalmente tendría un investigador, pongámosle en Estados Unidos o en Europa. Y bueno, y también puede resultar en ciertas limitaciones porque uno no tiene la información, toda la información que uno quisiera. En fin, ahí está un primer mensaje. Esto es para la ciudadanía, es para conocer mejor esta economía muy desconocida. Segundo, yo espero que esta distinción que se hace entre 4 grupos, que son los gestores de poder, que son los que producen para el mercado interno, pero con monopolios, oligopolios, y que tienen que ver con de donde vienen los sectores más poderosos, los consorcios familiares más poderosos. Aquí estamos hablando de Castillo, de Gutiérrez, de Novela. Ese es un primer grupo que tiene un tremendo poder y que viene desde el siglo XIX en buena parte, principios del siglo XX. Y creo que es importante distinguir ese grupo como un grupo aparte, porque tiene sus propios intereses. Y esto tal vez en términos no solo de economía política o de política económica es importante, sino también desde una perspectiva política. Segundo está el grupo de exportadores rentistas, que le llamo. Y estas son categorías, por cierto, que yo tomé, no son inventadas por mí, las tomé de académicos internacionales y se han aplicado a otros países de Asia y África en particular. Entonces, segundo están estos exportadores rentistas, y se llaman rentistas porque aprovechan la renta de la tierra, del agua, del clima, tierras excepcionales, y ahí está, como decía Ricardo, los productores de azúcar, los productores de aceite de palma, los productores de banano. Por cierto, muy competitivos. A diferencia del primer grupo, estos sí son competitivos.
y me encargué de chequear, de comparar las cifras de productividad en la FAO, y ahí sale Guatemala como uno de los países más competitivos, productivos es la palabra más precisa, del mundo en esos sectores. Y también refleja cierta investigación que yo creo que hay que reconocer y que diferencia en algo del grupo anterior. El grupo anterior es un grupo en cambio que no tiene esa capacidad de desarrollar sus productos y de exportar al resto del mundo. Producen básicamente para el mercado interno. Luego hay un tercer grupo, que son los magos, que son los exportadores no tradicionales, donde hay dos hechos que los caracterizan. Uno es que exportan, producen en mercados externos, pero en esos mercados prevalece la competencia, la libre competencia. Entonces son mercados realmente exigentes, tienen que desarrollar alguna capacidad para poder entrar a esos mercados. Ahí están los textiles y vestuario, están los exportadores de vegetales, de frutas, y es bien interesante ver la historia de estos grupos, y cada uno tiene su capítulo, y por cierto eso tiene que ver con algo que mencionaba Karen. Aquí muchos capítulos se pueden ver de manera aislada, no hay que leer todo de un tirón, sino que uno puede ir escogiendo cada capítulo. En el caso de estos uno ve que es una historia de mucho esfuerzo, de muchas dificultades, de mucho altibajo, y donde yo argumento que estos sectores se pegaron a los otros dos, pero no les convenía. Y se pegaron, y esto tiene que ver con un tema ideológico, tiene que ver con amenazas, tiene que ver con algo que fue planteado por Alejandra Colón en su libro sobre disidencia y disciplina, donde son grupos que son subordinados por los grupos más poderosos y que no les permiten entonces tener una política independiente o pelear por una política independiente. Y eso los limita también. Y finalmente está el grupo que tiene la mayor desventaja, que es la infantería, ¿verdad? Que son los que producen en un mercado interno, donde prevalece la competencia. Ahí están los productores de maíz, de frijol, de hortalizas. Están también los que producen bienes industriales como tortillerías, panaderías, carnicerías. Están también en servicios, alojamientos, servicios de comida. Profesionales uno puede incluir ahí también. Es un sector que no ha sido apoyado realmente. Es un sector abandonado por el Estado en particular. Por eso uno ya tiene una primera diagnóstico de cómo cada uno de estos sectores ha sido tratado de manera diferente, con más prerrogativas para el primero y el segundo, y menos ventajas para el tercero y el cuarto, menos ventajas para los magos y para la infantería en particular. Y eso se hace por la vía de tratos, y ahí identifico los tratos, los acuerdos que se reflejan en políticas. Y esto va evolucionando a través del tiempo, porque los tratos también van cambiando y las características de estos grupos van cambiando. Y esto me lleva a un tercer comentario, porque si bien el libro es crítico, yo espero que no se interprete de manera negativa, como con falta de esperanza. El libro termina con un epílogo donde se plantea que sí hay capacidad de salir adelante. Y eso tiene que ver en particular con el apoyo a estos dos grupos que mencionaba, que son los magos y que son la infantería. Ahora, eso pasa por un cambio en la correlación de fuerzas políticas, por supuesto, pero es algo que sí se puede lograr, y donde hay que reconocer ese espíritu de iniciativa empresarial, o emprendimiento, como lo queramos llamar, de esos sectores que al final de cuentas son mayoritarios, es decir, los exportadores no tradicionales y esa infantería que es la gran mayoría de personas. Un último tema que quisiera, bueno, y esto tiene que ver, por cierto, hay una justificación aquí económica que mencionaba Ricardo de paso, que es que los magos en particular invierten una proporción mayor de sus ganancias. El caso de los gestores de poder y los exportadores rentistas. Es decir, si tuvieran más recursos, si tuvieran más acceso a recursos, Guatemala podría crecer simplemente en términos económicos mucho más. Porque sí, son sectores que invierten. Pero ahí tenemos todo un problema con la banca, controlada por los sectores de poder, con un mercado además financiero totalmente subdesarrollado, donde hay un mercado de valores en particular sujeto a una autorregulación que es ridícula
cualquier país del mundo menos Guatemala. Y entonces no tenemos que los recursos que se generan pasen a los que más invierten, sino que siguen congelados en estos grupos poderosos que los sacan de Guatemala o que invierten en sectores donde no hay competencia, como los sectores inmobiliarios, servicios, comercio. Entonces, destaco ese tema, ¿verdad? Ahí sí hay posibilidades de salir, pero requiere un cambio en la correlación de fuerzas y en particular que el Estado cambie y favorezca a estos dos grupos. Finalmente, el libro es un punto de partida. Yo espero que estimule más investigaciones. Ricardo mencionaba ahí algunos libros, pero ya son bastante antiguos. Creo que no hay suficientes libros sobre economía con esta perspectiva en Guatemala. Y hay además una especie de deseo secreto, por decirle de alguna manera. Yo quisiera que hubiera más economistas en Guatemala, pero más economistas con una visión crítica, abierta, plural, que faltan economistas en Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros comentaristas, a Juan Alberto. Tenemos la ventaja de estar presentando este libro después de que ha estado circulando más o menos desde hace un mes, creo, de tal suerte que pues varios de los que están acá ya tienen el libro, ya lo leyeron, ya lo ojearon y pues podrán hacer algunos comentarios o hacer algunas preguntas. Y para eso les dejamos a ustedes el uso de la palabra. Si quieren expresar algo, por favor, levanten la mano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Mi pregunta es más que todo, bueno, un comentario como dicen los chistes y luego pues mi pregunta. Primero va el comentario. Cuando pues comencé a leer, creo que muchos de acá venimos tal vez de familias en las que la lectura pues no se promueve. Yo vengo de esos aspectos, ¿verdad? Que la lectura definitivamente no se promueve, y recuerdo pues una anécdota de cuando en el colegio nos asignaron a leer a Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. El comentario en mi casa, en mi hogar, fue de, ese libro está bien peligroso, o eso pues no debería leerlo porque son libros peligrosos. Al final de cuentas, pues finalicé de leer el libro del señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Me encantó Miguel Ángel, no encontré peligro en el libro o algo que yo en ese entonces, en esa edad, yo podría decir, wow, qué peligroso, ¿verdad? No obstante, al momento de continuar pues con las lecturas, definitivamente, al momento que uno va creciendo, al momento que uno va desarrollándose, uno va conociendo temas como los que plantea Ricardo Sáenz, como las columnas que plantea Cari, o como el libro que plantea hoy el doctor Juan Alberto, en el que definitivamente podríamos decir que son lecturas peligrosas. ¿Pero por qué peligrosas? Porque, como decía aquí Cari, pues definitivamente nos muestran quiénes son quienes mueven los hilos, ¿verdad? El por qué, qué es lo que está detrás, y no solo quedarnos en eso, sino llegar a lo que dice el doctor Juan Alberto, ¿verdad? En el sentido de que nos lleguemos a cuestionar el por qué las cosas están así. Entonces, muchas gracias definitivamente a todos ustedes por las lecturas que nos proveen. Ese sería mi primer comentario. Y ahora, pues mi pregunta, definitivamente. En una columna de doctor Juan Alberto, pues usted mencionaba que el libre mercado y la democracia era lo que quería avanzar a la región, específicamente Guatemala. Pero mi pregunta viene aquí: si el libre mercado y la democracia no han funcionado como se plantea en un episodio del libro, ¿por dónde podríamos empezar a buscar una solución? ¿Es más importante comenzar por el libre mercado o es más importante comenzar por la democracia? Muchas gracias.
¿Se escucha? Así. Voy a partir de lo que está en el libro, en el sentido de que predominan mercados donde no prevalece la libre competencia y predominan fuerzas autoritarias que son contrarias a la democracia. Y en el epílogo yo planteo cómo se puede avanzar hacia una situación económica. Realmente no me refiero tanto a la dimensión política en el libro, en ese sentido de futuro, sino que lo que planteo es que tiene que haber un cambio en la correlación de fuerzas políticas, eso sí, para beneficiar a dos grupos que participan en mercados donde prevalece la libre competencia. Entonces, en ese sentido, si uno va al texto propiamente, se requiere un cambio político primero, para luego poder avanzar hacia una economía donde prevalece la competencia. Pero eso es en teoría. En la realidad las cosas nunca son tan sencillas. Pueden darse avances paralelos o mixtos, con avances y retrocesos, pero ese ya es otro tema. Creo que respondí la pregunta, ¿no? Bueno, gracias, buenas tardes. La presentación de libros como estos, creo que cualquier guatemalteco nos emociona, es muy interesante el tener una luz al final del túnel de cómo salir de la situación en que estamos. Mi pregunta para Juan Alberto sería, tu opinión, me interesa mucho. Todos sabemos qué queremos y obviamente pues hay algunos tecnicismos en cómo hacerlo, evitar leyes que la verdad es que son la idea de estos grupos que mencionas de que un país se desarrolle es ellos poner más empresas para dar más empleo, ¿no? Y esa no es la solución. Entonces, cuando uno mira casos, por ejemplo, que han logrado salir de esto, como Singapur y Corea del Sur, pese a que existe la ruta para poderlo hacer de una manera democrática y todo, tristemente se ha dado con rompimientos del orden bueno o malo existente y con la llegada de dictadores. O sea, tristemente en Corea fue el general Park y en Singapur pasó algo parecido. Y yo le doy gracias a Dios que podamos estar aquí presentando un libro como este y hablando las cosas que estamos hablando, porque en otros tiempos ni siquiera eso se podía. Ahora pues por lo menos ya lo podemos hablar, pero ¿cuánto tiempo más nos va a llevar? ¿Qué esperanza tenemos de que esto se logre con el sistema que tenemos? O sea, estamos en un sistema donde como dice el dicho, ¿verdad? Haciendo lo mismo no vamos a lograr resultados diferentes. O sea, cada elección pasa lo mismo, tenemos participantes en las elecciones que vienen de estos mismos grupos de actores, apoyados por ellos, su segunda o tercera generación incluso, gente que ha estado ya muchos años en el Congreso y en puestos políticos, se cambian de partido 20 veces. Entonces, realmente hay que hacer un cambio, creo yo, como lo tuvo Singapur y Corea, muy drástico para poder empezar a hacer eso. ¿O crees que es posible hacerlo de otra manera, sin necesidad de esos cambios que tristemente pues han provocado derramamiento de sangre, tal vez menos de lo que han provocado estos sistemas? Porque cuando se miran, por ejemplo, se habla mucho ahora de la época de la guerrilla y todo lo que pasó, pero cuando lo comparamos con las muertes que ha causado el sistema capitalista y democrático que tenemos, no es nada. Las muertes de la guerrilla, lamentables totalmente, pero cuando lo comparamos con la violencia que vivimos, esa guerrilla constante que tenemos todos los días los guatemaltecos, dice uno, oye, no es nada. Tal vez esas cosas que hemos pasado, ¿será que es necesario tener un choque tan fuerte para que pueda empezar las cosas a cambiar? Gracias. ¿Tienes la palabra, por favor?
favor, quienes quieran usar el micrófono, se ponen aquí donde estoy yo, porque si no se provoca mucho eco. Gracias, doctor Alberto Fuentes. Una de las preocupaciones que me asaltan, no he leído el libro, sé que tiene un capítulo en torno a la migración, pero es creciente la dependencia de la economía de las remesas. Y además, un uso individual y de consumo de las remesas que no llega a ser un uso colectivo, ¿verdad?, que pudiera sostener productividad en el campo. Estudios recientes, por ejemplo, de Flaxo, sí demuestran que la pérdida de productividad del campo, incluso las remesas están subsidiando créditos para los pequeños productores. Usted lo sabrá mejor que yo. Entonces, ante esto, y por ejemplo, uno ve en la Cumbre de las Américas donde Estados Unidos decide financiar a estas grandes élites de poder y estos grupos gestores de la economía, como usted escribe, que realmente lo que van a reproducir es el mismo modelo. Entonces, la opción que le va quedando a la mayoría de la población es la migración, especialmente la juventud. Entonces, ese panorama además resulta siendo realmente desesperanzador, y qué poca probabilidad de desarrollo hay opciones. Entonces uno dice, un campo donde la gente, por ejemplo, hoy termino con esto, gente de Zacapa, que ante los desastres socionaturales que se están viendo ahorita, comunidades enteras tuvieron que emigrar, porque el Estado los tiene en absoluto abandono, y la única perspectiva de vida que hay es irse al norte como opción de conseguir plata. Entonces, ante eso, y aludo que no he leído el libro, pero me parecía la más interesante que usted lo pueda abordar. Gracias. Bueno, la primera pregunta sobre dictadura o democracia me hizo sonreír a propósito de algo que me dijo Raúl ante todas estas presentaciones. Me dijo que me iban a acusar de campaña anticipada. Entonces, en el libro realmente yo no me meto al tema de dictadura o democracia, pero sí hay una apuesta por la democracia. No es algo que yo desarrolle en el libro, pero es una democracia con un Estado fuerte. Y ahí yo diría que hay varios ejemplos. Vámonos a otro muy diferente, donde predominan las cooperativas, donde no hay grandes empresas. Creo que nadie aquí va a adivinar qué país es. Es democrático, que tiene entre los mejores indicadores del mundo. Dinamarca. Dinamarca no se desarrolló como una dictadura. Al contrario, tuvo una élite ahí sí bastante visionaria, que facilitó el desarrollo rural, en particular y cooperativo. Entonces hay ejemplos, yo creo que de los dos tipos. Es un debate que da para muchísimo, y los invito a que escriban también y que investiguemos este tema, lo debatimos. Pero eso sale un poco de lo que es mi libro realmente. Sobre el tema de remesas, hay un mensaje en el libro, en el capítulo sobre remesas, que quiero destacar, que es que las remesas son una fuente de ahorro impresionante. Y normalmente los economistas planteamos que hay una brecha entre ahorro e inversión, y ahí se justifica de mil maneras cómo aumentar el ahorro, incluso aumentando las tasas de interés para que la gente ahorre más, bajen el consumo, etc. Guatemala no tiene ese problema. Guatemala tiene casi que un exceso de ahorro por las remesas. Lo que no tiene Guatemala, y ese es un mensaje básico del libro, es inversión. Y por eso insisto tanto, hay que favorecer la inversión de los otros grupos, porque el sistema bancario no está funcionando bien. Eso sí implica reformas del sistema bancario. Yo sí planteo ahí que la necesidad de crear un banco público en Guatemala y el desarrollo también privado de un mercado financiero, pero bien regulado, que permita, con una bolsa de valores que funcione, que permita recanalizar todos esos recursos a otros sectores. En ese capítulo también desarrollo las causas de por qué se da la migración. Yo estoy convencido ahí de que la causa principal es económica. Puede haber
factores de violencia, pero son básicamente económicos. Y tengo una cita ahí muy bonita de Marco Santil, al principio, donde él precisamente dice eso, ¿no? Es alguien que conoce por experiencia propia lo que es la migración. Y lo que explica en particular la migración es, primero, son tres factores. Primero, la diferencia entre lo que se gana en Estados Unidos y lo que se gana aquí. Salario mínimo 10 veces más allá, un salario mínimo que aquí no se respeta, además sin trabajo real aquí. Eso implica que hay una responsabilidad compartida, porque hay una oferta de mano de obra aquí, pero también hay una demanda de mano de obra en Estados Unidos. Y eso hay que insistir y repetirlo, porque la responsabilidad no solo es de Guatemala o de los países que generan mano de obra, sino también de los que demandan mano de obra. Y eso tiene que pasar por una solución conjunta, no por la vía de una imposición. Y ahí hay un marco multilateral que permite hacerlo, que es el Pacto Global por Migración. Hay otros dos factores que inciden, uno es la distancia. Estados Unidos está bastante cerca de Guatemala. El otro es la existencia de familias y amigos, toda una diáspora en Estados Unidos, bueno, también en otros países, que permiten, que facilitan esa migración en muchos sectores. Pero entonces, ¿y a qué da lugar esto? A que pensemos, Guatemala, aunque sea, por más optimista que yo sea, no va a generar inversiones y empleo masivo como para absorber 150,000 jóvenes que entran cada año al mercado de trabajo. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Yo creo que hay que pensar en la migración temporal, pero mucho más grande, regulada, protegida, clave que esté protegida, con sus derechos laborales respetados. Y hay ejemplos de eso en Europa, hay ejemplos, un poquito en Canadá se acerca algo a eso. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias.